Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es una continuidad a lo que hemos estado compartiendo estas últimas 2 semanas. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, nos ha hablado a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está escribiendo a Jesús, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en otras palabras, Dios mismo hecho carne, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay varias cosas o varias verdades muy importantes en estos 3 versículos del capítulo 1 de Hebreo. Lo primero que dice es que Dios ha hablado muchas veces ha hablado Dios y de muchas maneras, pero nos aclara que en estos tiempos, ahora, a Él le plació venir a hablarnos a través de su Hijo. Jesús mismo, dejando el cielo, dejando su trono, despojándose de ser igual a Dios, vino y no solamente dio su vida por nosotros, sino que también se dio a la tarea de predicar el Evangelio, de hablar a sus discípulos, de prepararlos, de enseñarlos. En el versículo 3 dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y algo muy importante para que desde el inicio de esta reunión lo tengan presente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, en otras palabras, Él vino a dar su vida por nosotros, Él vino a pagar nuestra deuda, Él vino a pagar nuestra culpa, Él vino a pagar por nuestros pecados. El mensaje o el evangelio, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que es un mensaje sencillo: arrepentimiento y fe en Jesús. En esta primera parte, que es el arrepentimiento, la realidad es que mucha gente desde ahí se atora, desde ahí ya se le complica. ¿Por qué? Porque no se sienten mal, porque no se sienten malos, no sienten que hayan hecho cosas malas, se comparan con otras personas y dicen, pues yo estoy bien. Pero cuando vemos aquí que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras a través de profetas, ahora viene Jesús mismo a hablar. Y es lo que hemos estado viendo estas enseñanzas anteriores. Cuando Jesús eh, subió al monte, se acercaron los discípulos, se acercó una multitud y les empieza a hablar. Y yo quiero pedirles que pongamos muchísima atención a lo que Jesús habló, porque estoy convencido de que Él lo que quiere es que nosotros podamos despertar y que podamos darnos cuenta realmente que nuestras vidas, qué es lo que está mal en nuestras vidas, qué es lo que nosotros mismos, lo que tú mismo no has alcanzado a ver que estás mal y, y pues por eso quizás no te arrepientes, porque no ves la necesidad.
no ves tu condición real. Hoy vamos a seguir con la enseñanza del Sermón del Monte, que Jesús habló a sus discípulos y a una multitud de personas y que al mismo tiempo quedó escrito en su palabra para que podamos seguir siendo bendecidos por él. Vamos a hablar en particular de dos pecados, lo que es el enojo y lo que es el adulterio. En Mateo 5:1-2, Mateo capítulo 5, versículo 1-2, vuelvo a tomar estos versículos para volver a entender, volver a, a visualizar, tener una idea cómo se dio este mensaje. Dice en el versículo número 1, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, abriendo su boca, Jesús mismo hablando, lo que dice ahí en Hebreos, ahora no era a través de un profeta, ahora no era a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de los salmos, no, ahora él mismo estaba abriendo su boca para enseñarnos. Y lo que empieza a hablar, ya lo vimos las dos reuniones anteriores, les habla de las bienaventuranzas, aquellos a los cuales él ya les había hecho un llamado, aquellas personas, sus discípulos, que ya los había invitado a que lo siguieran, a que dejaran todo, todos sus intereses que tenían en ese momento de trabajo, de planes, de metas, y que lo siguieran a él. Y a esas personas que ya habían dado ese paso de seguirlo a él, les empieza a hablar palabras de vida eterna. Les empieza a decir, bienaventurados los pobres, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las personas que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y explicamos en la primera reunión, o sea, de estas dos anteriores, primero nos enfocamos en eso, los de limpio corazón. ¿Quién es una persona limpio de corazón? Pues aquella que Jesús viene y le perdona todo. Bienaventurados, dice aquí, los pacificadores, las personas que procuran que haya una reconciliación entre los hombres y Dios, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. También veíamos que les decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, cuando él les estaba hablando de esto, quizás los discípulos no estaban sufriendo ninguna persecución. Era un deleite estarlo escuchando, pero ya los estaba preparando, ya les estaba hablando de lo que habría de venir. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, tú decides seguir a Cristo, tú decides seguir sus enseñanzas, tú decides entregarle tu vida a Él, tú decides dejar tu vana manera de pensar y ahora hacer lo que Dios nos pide. Decides compartirle a los demás, orar por los demás, procurar que el reino de Dios se haga así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces va a haber gente que a eso no le va a gustar y puedes ser vituperado y puedes ser perseguido y puedes ser lastimado y puedes ser afectado en tu vida. Y te dice aquí, gózate y alégrate, porque vas a tener un galardón muy grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto que les estoy compartiendo ahorita es como un recordatorio de las dos enseñanzas anteriores. Y como continuación a este mensaje, vamos a ver aquí en Mateo capítulo número 5, versículo 17. Sigue hablando Jesús a los discípulos y a toda la multitud.
Y Jesús hablaba lo que era importante. Jesús hablaba lo que la gente necesitaba. Y les dice aquí en el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si les dice esto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para quitarlos, para decir eso ya no cuentan, sino más bien vengo para cumplir. Si les dijo eso, no penséis, seguramente eso era lo que estaban pensando. Seguramente eso es lo que ellos traían en su cabeza. Ya no, ya no, ya no vamos a escuchar a Isaías con todas sus profecías, a Jeremías con todas sus advertencias, con todo lo que hablaba. Ya no va a haber nada de eso. Ya no vamos a tener la ley. Ya no vamos a tener a los profetas. Y él le dice, no, no pienses eso. No, yo vengo aquí para demostrar que se puede cumplir. Y yo vengo aquí para dejar más en claro y hablar de una manera más directa y hacer una purificación de los pecados. Vengo a traer salvación. Entonces, en ese mensaje, imagínate toda la gente ahí atenta, la gente calladita, él hablando, y le dice, no pienses que he venido para quitar la ley o los profetas. Ahora, ¿qué es lo que continúa después de hacerles esta aclaración? En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es la ley, esto es lo que tú escuchaste, estos son los mandamientos de Dios, no matarás. Y entonces le dice, tú escuchaste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero en el versículo 22 dice, pero yo os digo, o sea, yo, Jesús, yo, el creador de los cielos y la tierra, yo, el que sustenta todas las cosas, tengo la autoridad para decirte lo siguiente. Yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no vino a quitar la ley y los profetas, sino vino a cumplirlo y vino a explicarlo más a detalle. Porque alguien puede decir, yo no he matado, yo jamás he envenenado a alguien o he golpeado a alguien o le he disparado a otra persona o le he quitado la vida de alguna u otra forma. Yo no he hecho eso. Pero él dice, espérate un poco. Yo te digo que cualquiera, y puede ser un pastor, puede ser un predicador, puede ser un joven, un rico, un pobre, hombre, mujer, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque ese enojo, esa rabia, ese coraje, Dios lo ve que la realidad, quizás si no hubiera ley, si no hubiera cárceles, si no te hiciera nada, entonces sí vas y lo matas. Y dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El sinónimo de la palabra necio es tonto. O sea, en ese mismo contexto de una persona que decide quitarle la vida a otro, imagínate el impacto que está teniendo la gente ahí, que quizás se consideraban buenos, muchos de ellos. Dice, cualquier persona que le diga necio, o en otras palabras, que le diga tonto a su hermano,
será culpable ante el concilio. O sea, imagínate cómo es Dios, imagínate lo que Él pide de nosotros. Ahora imagínate si ya lo has hecho. Si tú ya te has expresado mal de otra persona, ya eres culpable ante el concilio. Ya delante de Dios, cuando dice que un día vamos a estar delante de Él rindiendo cuentas, y tú quizás ahorita puedas estar confiado, yo no he matado, yo no he golpeado a nadie, pero te has expresado de esa manera, con coraje, le has dicho necio, es, le has dicho tonto, le has dicho estúpido, y esas son las palabras, expresiones permitidas que yo te puedo decir, pero sabemos que hay formas antisonantes, palabras muy malas, como son las mentadas de madre, que las hacen pero bien recalcadas, bien ofensivas. En cada país tienen una forma de herir y de lastimar y de hablar de una forma muy mala y muy ofensiva a las personas. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, me voy a brincar tantito para que podamos leer una definición de fatuo. En la Biblia, la palabra fatuo se refiere a alguien o algo sin sentido, sin valor y sin propósito. Se utiliza para describir a aquellos que viven sin rumbo, sin una dirección clara y sin un propósito definido. Imagínate la seriedad de esto. Que te expreses y le digas a una persona fatuo que le estás diciendo tú no tienes visión, tú no tienes sentido en tu vida, tú no tienes un propósito en tu vida y se lo haces no para ayudarlo y hacerle ver que tiene que cambiar, sino como con desprecio, como con coraje, como con enojo para saciar eh, lo que traes ahí dentro. Entonces, le dices eso a otra persona, le dices fato, le dices sin visión, sin propósito, sin rumbo, eres un tonto, eres una persona que no sabe ni paz. Y a despreciarlo, ya sea que se lo digas delante a esa persona o que estés platicando con otro y estés criticando a alguien. Entonces, dice aquí, si lo haces, estás expuesto al infierno de fuego. Y cada vez que vayamos viendo esto, piensa si ya lo has hecho. Si has matado, está muy claro que vas a ser culpable del juicio. Si te has enojado sobremanera contra tu hermano y te ha llevado a despreciarlo, a expresarte amargamente de él, ya estás, ya eres culpable ante el concilio. Ya estás expuesto al infierno de fuego. Infierno de fuego. Y lo está hablando el Señor Jesucristo. Lo que vimos ahí en Hebreos, que Dios ya no iba a hablar ahora a través de los profetas. Los profetas hablaban de una manera general, hablaban de un pueblo, hablaban de una nación, hablaban de lo que iba a suceder, pero aquí el Señor Jesucristo le está hablando en lo individual a cada uno, nos está hablando en lo individual a cada uno de nosotros. Entonces tú imagínate ahí a los discípulos sentaditos, escuchando a los pies, imagínate la multitud ahí bien atenta y de repente, primero les dice, no he venido a quitar los mandamientos, no he venido a quitar la ley, no he venido a quitar los profetas, he venido a cumplirlo, pero les quiero aclarar el sentido y la profundidad de esto. No matar no es solamente quitar la vida, sino un sinónimo de esto es enojarte de una manera desmedida, hablar de una manera con desprecio hacia los demás. Entonces, dice la gente, es que así hablo yo, es que se me salió.
Pues de cada palabra se va a dar cuenta, porque una palabra trae, dice mucho. Una palabra puede lastimar bastante. Así como una palabra puede traer bendición, puede traer consuelo. Cuando una persona está muy afligida, pasa por un mal momento, viene a alguien, le habla palabras de vida eterna, palabras de sabiduría, lo consuela, lo anima, lo estimula. Así con una palabra hundes a una persona. Yo, en mi tiempo de predicar la palabra, en una ocasión me tocó conocer a una familia que en ese hogar había un joven que parecía que tenía problemas mentales. Se comportaba como tal, ¿verdad? Y platicando con su mamá, ella me dijo, este, mi hijo era un excelente niño, era muy aplicado en la escuela, pero su papá le exigía demasiado y le decía que era un bueno para nada, que era un inútil, que era un tonto, que nunca iba a salir adelante en su vida, que, bueno, le hablaba con tanto desprecio que este jovencito se enfermó y, y quedó en ese estado. Y, y yo lo conocí. O sea, a mí me tocó convivir con él, convivir con la señora, veía yo su inteligencia, pero con las palabras. No, su papá nunca lo golpeó, pero con las palabras se encargó de destruir. Entonces, nos está describiendo parte del mandamiento. Primero nos dice, no van a pensar, quítense de la cabeza que se acabaron los mandamientos. Quítense de la cabeza que ahora Jesús vino y ya no tengo que guardar la ley, que ya los mandamientos no aplican, que eso era otra cosa. No, 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 no. Los mandamientos ahí están. Pero ahora hay algo más en particular, tus pensamientos, tus intenciones del corazón. Y entonces, empezando con este mandamiento de no matarás, y que les aclara lo que es el enojo contra el hermano, lo que es expresarte mal contra otra persona, y que te aclara que quedas expuesto al juicio, que quedas expuesto al mismo infierno, en el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Les está hablando a personas que tenían rituales religiosos, llevaban ofrenda al altar, llevaban para decirle a Dios, te ofrezco esto, pero Él los para en seco. Dice, párate, de nada sirve que traigas una ofrenda. Hoy en día la gente dice, mi canto es una ofrenda y vengo a alabar en la iglesia, vengo a cantarle a Dios. Mira, tristemente, la gente no va a cantarle a Dios, va a relajarse, va a tratar de sentirse bien con la música, va a tratar de sentirse bien como si fuera algún evento, algún concierto, a disfrutar la música. Pero él dice, les está hablando a personas religiosas, a personas que iban y presentaban la ofrenda. Hoy en día hay mucha gente que no es religiosa, no profesan, no andan diciendo que tienen fe, que, que viven de tal o cual manera, no van y presentan ningún tipo de ofrenda. Pero imagínate los que sí presentan ofrenda, los que dicen yo voy a la iglesia porque voy a ir a alabar a Dios, porque voy a ir a cantar, porque voy a ir a expresarle con mi voz todo lo que siento por Él. Y Él te para en seco y te dice, espérate tantito. Si estás aquí y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano,
traes problemas con tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Sé práctico, no lo dejes pasar para después. Tienes que tener valor, tienes que enfrentarte y tienes que tomar cartas en el asunto. Tienes que buscar una reconciliación. Muchos nos hemos enfocado en decir que el Señor quiere tu salvación, que el Señor quiere y nos pone a nosotros como personas para que rogásemos que te reconcilies con Dios. Y eso es cierto, y eso es muy importante, pero algo que te pide el Señor, porque reconciliarte con Dios, pudiéramos decir, ¿qué puedes hacer? Cerrar tus ojos, ponerte a orar, o como muchos dicen, rezar, suplicarle a Dios, perdóname. Está bien, eso lo puedes hacer, pero te está pidiendo, no, ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Y quién es tu hermano? Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo, qué sé yo. Ve y reconcilia lo que has hecho mal. Aquella persona que te has expresado mal de él, ve y reconcíliate con él. Tienes que arreglar cuentas con él, porque tu ofrenda no va a ser aceptable delante de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Te está dando una instrucción. Fíjate lo que se desprende de no matarás. No nada más era no matar, no era quitar el mandamiento. Ahora es cómo te has enojado, cómo te has expresado, cómo has hablado de esa persona. Y él ya es un adversario. Él ya recibió ese agravio. Él ya recibió esa ofensa. Y un día Dios le va a hacer justicia a esa persona. Y te dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, rápido, entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que las cosas no han escalado a mayor, a algo más complicado. Hazlo rápido. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es que si llego a tener problemas mayores, yo simplemente le pido a Dios y Él me ayuda en todo. Te estoy diciendo, no vas a salir de ahí. No te voy a ayudar en esto, porque te estoy dando instrucciones específicas. Entonces, imaginémonos nuevamente el escenario. La gente está ahí atenta, está escuchando, sabían los mandamientos y de repente viene el Señor y les cambia y les revoluciona sus pensamientos. Mientras la gente escuchaba este mensaje, muy seguramente muchos se empezaron a identificar, se empezaron a dar cuenta que sí eran religiosos, pero que estaban mal delante de Dios. ¿Y, y por qué les aclaraba el Señor esto? Porque mucha gente no ve con tal seriedad las cosas, ven con mucha ligereza el pecado, no ven la profundidad y eso los lleva a no sentirse mal, a acostumbrarse, a decir, así soy yo, así hablo, así me enseñaron, esto lo aprendí de mis padres, etcétera, etcétera. Pero todo eso te, te deja expuesto, son puntos por los cuales vas a ser acusado y condenado al mismo infierno. Él te está diciendo, no voy a aceptar tu ofrenda, detente. Si quieres que acepte tu ofrenda, si quieres agradarme a mí, primero reconcíliate con tu hermano. Primero corrige las cosas que has hecho mal y hazlo pronto.
En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8, hablando de Caín y de Abel, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué le llevó a, a sentir tanto coraje contra su hermano de tal manera que lo mató? Sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ambos presentaron ofrenda delante de Dios. De hecho, nos deja ver que el primero que trajo la ofrenda fue Caín y el segundo, a lo menos como se describe aquí, fue Abel. Pero la ofrenda de uno sí le agradó porque su corazón estaba limpio, porque había dado de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, ni a la ofrenda ni al ofrendador. No los vio con agrado. Entonces, de nada sirve que tú digas, yo le canto al Señor, yo predico, yo hago esto, yo hago lo otro, mi vida es una ofrenda al Señor. Está bien, así lo piensas tú, así lo crees tú, pero si tu vida está mal, lo que va a suceder es que sí vas a llevar tu ofrenda, pero no la va a ver con agrado, no va a servir para nada. Y al final de cuentas, eh, terminas o terminamos haciendo lo mismo que Caín, eh, dejando que surja la amargura, dejando que surja el pecado y culminando haciendo cosas más terribles y más desagradables delante de Dios. En esta misma enseñanza, cuando estaban ahí sus discípulos y la multitud, que recapitulando les habló de bienaventuranzas a sus discípulos, a las personas que ya tenían su corazón limpio delante de Dios porque habían creído en Jesús, habían dejado todo, lo habían seguido. Cuando les aclara lo que no deben de estar pensando, que las cosas iban a cambiar en cuanto a los mandamientos, y empieza a hablarles primeramente de lo que es el no matarás. Luego, inmediatamente les habla de otro pecado. En Mateo 5 27 al 30 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es otro mandamiento. Pero yo os digo, ya como te expliqué hace un momento, con esa autoridad que él tenía, o sea, te lo estoy diciendo yo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es como diciendo, ¿qué te parece? Tú pensabas que no eras adúltero, pero si has hecho esto, ya adulteraste, ya estás expuesto al castigo eterno. Imagínate la gente ahí escuchando y le dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que te hace caer? ¿Qué es lo que te hace caer?
¿Cómo se emproblema la gente con lo que mira? El adulterio está en ese ambiente de la fornicación, de la codicia, está en ese ambiente cuando la gente se hace adicta a la pornografía y eso que estás viendo con tus ojos, aunque no estés con una persona físicamente, te es ocasión de caer, te va a hundir, te va a atar, te va a enviciar y te va a llevar directito al castigo eterno. Pero te está diciendo, sácalo y échalo de ti. Y mira, en la Biblia no vemos ninguna persona que se haya sacado sus ojos, y más adelantito vamos a ver cortar la mano, sino es una expresión, como cuando tú llegas a decir, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Realmente no te vas a morir, pero expresas a los demás el hambre que tú traes. Entonces, te está pidiendo que no te conformes como persona religiosa de decir, es que yo no adultero, yo nunca me he metido con con nadie más, estoy limpio. Sí, pero cómo están tus pensamientos? ¿Cómo es tu ojo? ¿Cómo miras hombre a una mujer o mujer a un hombre? Y, y pues ya sabemos que ahorita hay una maldad que se ha ido multiplicando y cada vez hay más degeneración. Pero, ¿qué le dice? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y tú tienes que meditar qué tienes que sacar de ti. Mira, yo sí quisiera que pongamos mucha atención y que veamos cómo el Señor Jesucristo, en su sabiduría, nos expone el problema, nos da la radiografía, pero también nos da la instrucción de lo que tenemos que hacer para ser librados. No vino a condenarnos, pero tampoco vino a apapacharnos el pecado. ¿Qué tienes que quitar? Para muchos el problema es el Facebook. Para muchos el problema son las redes sociales. O sea, para muchos el problema es estar ociosos y le dan rienda suelta a sus pensamientos. En vez de ponerse a trabajar y ahí andan pensando cosas malas, ahí andan viendo cosas que no deben de ver y se están contaminando cada vez más y más y más. Y dice, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, otra vez, imagínate esa multitud escuchando primero un mensaje pues muy bonito, hablando de las bienaventuranzas, de quién es el reino de los cielos, de quiénes serán llamados hijos de Dios, de quiénes recibirán consolación y luego ya está entrando de lleno a sus vidas. Para que si se sentían buenos, si se sentían que no eran adúlteros, que no eran asesinos, pues ahora se están dando cuenta que van a ser juzgados o vamos a ser juzgados por algo más que la acción misma del adulterio. Te vuelvo a aclarar, no ves tú en la escritura, ves muchas gentes que se convertían, ves gente que cambiaron su manera de vivir, que siguieron al Señor, y no ves a uno cortándose las manos o sacándose los ojos. Tenemos que entender que esto es una forma de expresar lo radical que tienes que hacer, que tienes que sacar de tu vida, que tienes que echar de ti, de qué te tienes que despojar, qué tienes que dejar. Lo que te sea ocasión de caer, quítalo. No, es que
yo pienso que yo puedo ir a ese lugar, al cabo, si ya Dios está conmigo, no pasa nada. Vas a ir a un lugar, te vas a exponer a caer nuevamente, pues tienes que ser muy prudente y vas a tener que tomar decisiones de cómo vivir. Cuando los discípulos y la multitud escuchó el mensaje de Jesús, algo revolucionó sus pensamientos. Ellos se tuvieron que haber dado cuenta que necesitaban un Salvador. Y yo te hago esta pregunta a ti. ¿Necesitas a Jesús? ¿Necesitas ser librado de tus malos pensamientos?